Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Este viaje que emprendimos con Demet Özdemir es mucho más que unas vacaciones comunes. Navegamos en la cubierta del primer barco de Explora Journeys, el Explora I, entre los reflejos del sol en el mar. La hermosa actriz afirma estar en un proceso de descubrimiento interior, mientras se prepara para la segunda temporada de Re Ruja, tan esperada por sus fans. En una entrevista para la revista InStyle, comparte abiertamente su lado sincero y vulnerable. Dice que se dio cuenta por primera vez en su vida de cómo se había descuidado a sí misma por miedo a herir a los demás. En ese momento, en medio del mar, sentimos un alivio al abrir su corazón. En la tranquilidad del Explora I, los ojos de Demet sonríen, pero también hay una profunda indagación en su mirada. Revela claramente un proceso de autodescubrimiento y reconstrucción. Tenía miedo de sentirme incómoda, resulta que llevaba años sintiéndome inquieta, dice. Esta frase resume a la perfección su transformación espiritual. Estas vacaciones han sido una renovación física y mental para ella. A medida que el barco se acerca a la costa de Estambul, una nueva energía emerge en sus ojos. La conexión de Demet con el personaje de Nisan en el Re Ruja es profundamente personal. El espíritu de lucha de April me resultaba muy familiar, dice. Contar la historia de una mujer que lucha por sobrevivir en una ciudad compleja y desafiante como Estambul es una misión para ella. Demet admite que el personaje ha dejado una huella no solo en la serie, sino también en su propia vida. Su lucha por sobrevivir mientras intentaba que su hermana estudiara me resulta muy familiar, dice. Para Demet, este papel no era solo actuar, era una especie de confrontación interna. Otro detalle llamativo en las palabras de la bella actriz es su búsqueda de su propia identidad. Señala que, tras su rostro sonriente en pantalla, a veces se esconden llantos silenciosos durante años. Intentar complacer a todos al final te lleva a perderte a ti misma, añade. Este silencio interior, encontrado en la serenidad de Explora I, le brindó la oportunidad de repensar y renovarse. Si bien pudo haber parecido confundido en los primeros días de las vacaciones, experimentó una notable iluminación a medida que avanzaba el viaje. Esto demuestra que nos embarcamos en un viaje no solo físico, sino también emocional. Es evidente que Demet no está sola en este viaje. Está rodeada de amigos cercanos y de las personas especiales en su vida. Pasar tiempo con ellos parece haber sido una experiencia sanadora para ella. La sanación a veces comienza simplemente con detenerse y respirar, dice. Explica que incluso unos pocos días lejos de la tecnología, y frente al mar pueden marcar una gran diferencia. Y espera que esta serenidad se refleje en sus proyectos. Las expectativas para la segunda temporada de Re Ruja son muy altas. Demet afirma que en la nueva temporada, conoceremos el lado más decidido y oscuro de Nisan. Ahora está aprendiendo a protegerse no solo a sí misma, sino también a los demás, insinúa. Esta temporada, con la transformación del personaje, el público se embarcará en un viaje completamente diferente. Ella comenta que, gracias al intenso trabajo que realizó con el equipo de guión, el personaje ha adquirido aún más profundidad. Esta vez, el público verá una Nisan mucho más fuerte. El aspecto más impactante de la entrevista es la negativa de Demet a ocultar sus emociones. Esta falta de reticencia a mostrar su vulnerabilidad la hace aún más real. Explica que quiere desafiar esta percepción diciendo, ser una mujer fuerte no siempre significa ser dura. Prioriza amplificar la inspiración del público con los proyectos adecuados. Cree que cada proyecto debe transmitir un mensaje. Esto hace que sus elecciones sean aún más especiales. El ambiente lujoso de Explora I, combinado con la elegancia de Demet, se transforma en un set de rodaje. Su estilo sencillo pero cautivador complementa la armonía con el mar. Esta atmósfera, que acompaña su viaje interior, dejó una profunda huella en ella. Este periodo, cuando declaró, me estoy reescribiendo, es quizás su momento de transformación más significativo. No pasa desapercibido que no deja de garabatear en su cuaderno durante las vacaciones. Quizás surjan nuevos proyectos de estas líneas.
La carrera de Demet es una historia de éxito forjada por su determinación. Ha interpretado muchos personajes diferentes, pero en cada uno, da vida a una parte de sí misma. Su comprensión, incluso cuando actúo, debo llevar una parte de mí misma, es lo que la distingue. Esta es también la razón de la confianza de sus fans. No es solo una actriz, es como una guía. Y estamos felices de acompañarla en este viaje. Al ponerse el sol, mientras Demet y yo nos sentamos en la terraza, el sonido del viento acompaña nuestra conversación. En ese momento, declara con sinceridad, estoy en el estado de mayor claridad de mi vida. Responde a todas las preguntas con sinceridad, sin ignorar nada. Es como si hubiera derribado los muros que ha construido a su alrededor, uno a uno. Estas vacaciones no son una evasión para ella, sino un regreso a sí misma. Y esta energía se refleja en cada uno de sus movimientos. La sesión de fotos, realizada en los elegantes salones de Explora y, sin duda resonará con la edición de agosto de la revista. Demet expresa sus sentimientos en cada toma. Una pose está llena de tristeza, la otra de esperanza. Estas fotos, elogiadas por los editores de moda, muestran la transformación de Demet, tanto profesional como personal. Ya no hay miedo en sus ojos, reemplazado por determinación. Esto la hace más impresionante que nunca. Demet ha acumulado no solo hermosos recuerdos, sino también profundas revelaciones durante este viaje. Ha decidido bajar el ritmo de su vida. Incluso ha limitado el uso de las redes sociales. Quiero pasar más tiempo conmigo misma, dice. Esta simplificación demuestra que ha alcanzado la paz interior. Se nota en su mirada, ahora es más honesta consigo misma. Su mensaje a sus fans es claro, no se descuiden. Sigue inspirando más allá de la actuación. Esta frase probablemente sea una de las más citadas de la entrevista. Basándose en sus propias experiencias, quiere dar esperanza a los demás. Para Demet, la vida no se trata solo del éxito, se trata de las lecciones aprendidas de las caídas y los renacimientos. Por eso, el respeto de sus fans por ella crece cada día. Al salir de Explora y, los ojos de Demet se llenan de lágrimas, pero también de esperanza. Este viaje no es el final para ella, es un nuevo comienzo. Continuará su carrera con nuevos proyectos y nuevas decisiones en su corazón. El ref está lista para causar sensación tanto en la pantalla como en nuestros corazones con la segunda temporada de Ruya. Al final de sus vacaciones, dice, el mejor regalo que me he hecho fue dejar de fumar. Y nos sentimos afortunados de haber presenciado esta transformación silenciosa pero profunda. Demet Özdemir descansó no solo su cuerpo, sino también su alma durante estas vacaciones. Este proceso introspectivo mientras se prepara para la nueva temporada parece reflejarse en su actuación. Siempre es cautivador ver a una mujer que encuentra su fuerza interior reflejada en la pantalla. Demet, quien es ejemplar tanto por su personalidad como por su actuación, seguirá inspirando en esta nueva era. Y no nos cansaremos de ella. Porque su historia lleva un trocito de todos nosotros. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.